Buenas noches, bienvenidos a la hora 22. Vamos a hablar en esta ocasión con un representante del partido Fuerza del Pueblo, Daris Javier Cuevas, miembro de la dirección central de esa organización política. Daris, bienvenido a la hora 22, primera vez que nos visitas. Sí. De mi parte, no se quedará en primera, podrá repetirse. Gracias. Eres una persona muy experta en manejarte en los medios de comunicación, eres un político de larga data, a pesar de ser un hombre joven, y pienso que podremos tener una conversación interesante. Te pregunto, ¿cómo puede Fuerza del Pueblo, siendo un partido relativamente nuevo, lograr ser gobierno en menos de 2 años frente a un gobierno que tiene en estos momentos muchas obras en inicio, muchas promesas, que tiene buenas intenciones para manejarse de manera ética? ¿Cómo ustedes podrán llegar a poder en 2024? Mira, Gregory, amigos televidentes, el poder es una ventaja relativa. Es una ventaja relativa porque todo el que está en el poder tiene un límite de tiempo. Y muchos presidentes llegan al poder desde la oposición, obviamente, y con el poder en contra. Sin embargo, el poder se derrota. Por ejemplo, recientemente aquí, en la República Dominicana, coincidencialmente el presidente de la República, Luis Abinader, derrotó a la propuesta del PLD y el presidente gobernante, que era Danilo Medina, que hizo todo lo imposible para preservar y reproducirse en el poder, y fueron derrotados ampliamente. El propio presidente Leonel Fernández llega al poder con un Hipólito Mejía agresivo en contra de Leonel Fernández y fue derrotado en el primer boletín. En Colombia recientemente el presidente Petro llega al poder con el gobierno en contra de manera agresiva. Y así podemos hacer una sucesión de hechos y realidades que se han dado alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos, que tuviste lo agresivo que fue Donald Trump contra Joe Biden en un proyecto reeleccionista, y Donald Trump fue derrotado. Entonces, eso desde mi punto de vista no es un temor. Eso es por un lado. Y lo otro, con relación a la reciente creación del Partido Fuerza del Pueblo, tampoco lo veo como obstáculo, ni que tampoco hay que durar muchos años para llegar al poder. Precisamente las tendencias que están ocurriendo en la región de América Latina y en el mundo es que partidos nuevos están llegando más rápido al poder que partidos que ya tienen un cierto tiempo, y eso hay que verlo con mucho ojeriza porque estamos viviendo tiempos distintos. Pero Fuerza del Pueblo, dado sea el caso, llegaría en base no a solamente partidos, sino por la figura preponderante. Ahí es que voy. De Leonel Fernández. Ahí era que iba a entrar ahora, te estaba dando el preámbulo. Entonces, el otro elemento que entra es la figura. O sea, se ha visto, por ejemplo, también en la región de América Latina, que las figuras conducen más rápido al poder que la estructura o la organización como tal. Ambas deben de ir de la mano, pero la figura de los candidatos son determinantes en esto. El mismo PRM es de reciente creación, ¿verdad? Y la misma figura de Luis Abinader es una figura desconocida en el aspecto electoral, y logró colarse como candidato, y aunque no tuvo éxito la primera vez, pero la segunda la tuvo.
y hoy es el presidente de la República. Entonces, todos esos prejuicios, digamos así, que nosotros teníamos, que había que tener un partido con muchos años y que, recuérdate, que se llegó a decir incluso en la administración anterior que cualquiera ganaba en un partido de gobierno, y pusieron verdad cualquiera, pero cualquiera perdió, ¿entiendes? Entonces, eso depende mucho, y los argumentos que tengan los candidatos, incluyendo al Congreso, serán determinantes en este proceso, porque hay una población electoral más amplia, con más conocimiento, con más acceso a la información, y eso va a definir qué tanto un elector puede decidirse entre un candidato y otro. En esos puntos que mencionas, yo te agregaría que también las coyunturas del momento son pues necesariamente determinantes. Sí, claro. En muchas ocasiones. A modo de ejemplo y de observación, 3 meses antes de las elecciones generales de 2024 se realizarán las elecciones municipales. En estos momentos, ustedes, por razones que no es necesario mencionar ahora, no tienen una gran representación con cabezas en municipios y distritos municipales. Y entiendo que ha de ser importante el papel que ustedes jueguen en esas elecciones previas a las elecciones generales. Mira, ningún partido ahora mismo en la República Dominicana tiene cabeza visible hacia las candidaturas locales. Pero hay más alcaldes, sí, más directores municipales de PLD y PRM sí, que Fuerza del Pueblo. Sí, sí, claro. Pero hay algo bastante importante. O sea, todo va a depender cómo la población se haya sentido con el desempeño de muchos de los alcaldes. Y hay alcaldes que tienen un rechazo enorme, y lo tenemos alrededor, sin mencionar nombres, alcaldes que la gente quisiera ya que cumplan. 1. 2. Antes de cruzar al 2, pero en esas localidades que se da esa situación que mencionas, ¿tienen ustedes las figuras para contrarrestar y aprovecharse de esa situación? Todavía nadie tiene candidatura definida, y creo que serán los próximos meses que lo van a definir. Pero el otro punto, el punto 2 que yo te decía, si bien es cierto que unas elecciones locales, municipales, que por demás tienen un porcentaje de participación inferior a lo que son las elecciones presidenciales y congresuales, no menos cierto es que no necesariamente hay un vínculo estrecho entre el resultado de unas elecciones municipales y las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque las candidaturas locales no necesariamente atraen a la población en su totalidad. Además, por ejemplo, un candidato del Distrito Nacional no tiene el mismo atractivo de un candidato, por ejemplo, de Barahona al municipio, o de Higüey, o de Samaná. O sea, el localismo va a ser muy diferente a una candidatura presidencial que sí conglomera al elector nacional. Entonces, ahí va a haber dos diferencias. Salir exitoso de un proceso electoral municipal, perfecto. Y mientras más alcaldías se aspiren, mucho mejor. Y va a haber una distribución, no una concentración como hay ahora, va a haber una distribución, una dispersión de candidaturas entre los candidatos del gobierno, la Fuerza del Pueblo, el PLD. Va a haber una distribución, y los partidos aliados que lleven eso tú puedes escribirlo. ¿Por qué piensas que sucederá así? Mira, porque hay muchas alcaldías donde la gente está muy disgustada. Los alcaldes pierden la perspectiva. ¿Qué es lo que procura la gente con los alcaldes? Una ciudad organizada, limpia, que el alcalde pueda promover desarrollo. Nosotros no estamos mirando eso. La población dominicana no está mirando eso. Y eso se produce porque la mayoría de los alcaldes más bien se preocupan por la administración del presupuesto local y por la nómina. Entonces eso impide
¿verdad? Impide que puedan pensar en proyectos de desarrollo. Mira, los gobiernos municipales, desde el punto de vista de lo que son las comunidades y su visión de desarrollo, están destinados a hacer un papel brillante, destacado por la población, y es posible que se logren algunas cosas, pero en la mayoría no se logra porque no tienen visión de desarrollo comunitario. Yo te preguntaría a ti, ¿cuántos municipios del país pueden cobrar impuestos locales? Tienen una alta dependencia del presupuesto nacional, del presupuesto público, y eso lo limita muchísimo. Cuando yo veo que, por ejemplo, del Poder Ejecutivo hacen transferencias extraordinarias a los ayuntamientos, me doy cuenta de la debilidad que tiene, porque eso es automático, hay una ley para eso, y por supuesto un presupuesto autónomo para poder desarrollar todo lo que requiere la comunidad. Una ley para entregar recursos a los ayuntamientos que es como si no existiese. Claro. Apenas claro. ha llegado un 3 y algo por ciento eso, en lugar de un 10. Eso es parte. Si las alcaldías tuvieran una visión de desarrollo, se lograran un 10, un 20, un 40, porque lo va a demandar la comunidad, pero se limita a esas dos cosas que yo te dije, manejo presupuestario y nómina. Entonces, eso te plantea un escenario 2024 de diferentes realidades, la forma en que se elige el alcalde de San Cristóbal, por ejemplo, o el de Barahona, la alcaldesa, o del Distrito Nacional, o de la Santo Domingo Este, o Oeste, o Norte, tienen connotaciones distintas. Al final los partidos terminan incidiendo, los candidatos presidenciales de una u otra manera inciden, pero a nivel local se dan situaciones muy distintas a lo que es a nivel nacional. ¿Por qué? Ahí influye el amiguismo, el vínculo primario que haya, el comportamiento de la figura que está aspirando a una alcaldía en esa localidad, el nivel de desarrollo que tenga la comunidad de pensar quién lo puede dirigir su ayuntamiento. Son una serie de factores que van a gravitar de manera distinta cuando un candidato presidencial. Respecto a las mismas elecciones municipales del año 2024, Daris, es difícil tener una conversación teniendo un invitado como tú sin tocar el siguiente tema, la expectativa que hay de una posible, para algunos muy posible, alianza entre PLD, Fuerza del Pueblo y otras fuerzas en torno a esas elecciones. ¿Qué opinión tienes? Mira, como te digo, yo no tengo una información así de que se puedan dar, pero yo entiendo que donde los partidos políticos puedan visualizar que hay un abuso de parte de los recursos del Estado a disposición de un candidato determinado, deben producirse esa situación porque... Pero eso es una hipótesis porque no hay indicios de eso. Claro. No ha llegado el tiempo. Estamos hablando de un escenario hipotético. Ya. Por eso te dije, no hay candidato definido, ni tengo información. Pero lo que te quiero decir, cuando se presentan esos escenarios, el peligro es de la concentración del poder. O sea, tú no puedes permitir en una sociedad que está con una vocación de desarrollo ilimitadas, tú no puedes permitir que, por ejemplo, el poder lo concentre, el poder ejecutivo concentre también los gobiernos municipales, porque eso es peligroso, le quita la capacidad de exigencia a la población. Y la ciudadanía tiene que tener esa diferencia. Pero la misma ciudadanía, Daris, es que decide esa situación. Obviamente que sí. Lo que sucede, lo que te quiero decir es el peligro, el riesgo que eso tiene para el desarrollo comunitario. A veces mucha gente cree que es una ventaja que se tenga la alcaldía, un alcalde cónsono con el gobierno. No, para eso son gobiernos autónomos, locales. ¿Cómo andan ustedes en figuras para, por ejemplo, la alcaldía del Distrito Nacional y la alcaldía de Santo Domingo Este, que son, junto con la de Santiago, bueno, te incluyo la de Santiago,
¿Cómo andan ustedes en cuanto a tener observada, reservada, identificada la figura para ocupar esa candidatura, esas candidaturas? Bueno, Gregory, yo no he visto a nadie todavía aspirando. Tú puedes estar seguro que yo no voy a aspirar a la alcaldía. Daris, tienes hoy poca información. Sí. De pocas cosas dices que tienes. No, porque que sería especular. O sea, yo decir que en el Distrito Nacional hay una persona. No, pero pueden haber X dos o tres. O Y. Ustedes tienen muchas puedo, figuras acá. Yo puedo estar, digamos, con la preferencia de un candidato. Ya. Pero ese candidato a mí no me ha consultado. Ya. ¿Verdad? Y así en muchos Pero tendrían ustedes pueblos, figuras que pudieran... hay de sobra. Aquí en el distrito. Hay de sobra Santo Domingo Este. Que pueden ganar también en el país entero. En el país yo entero. mencioné esas tres. Sí, en el país entero se tienen figuras que pueden incluso hacer papel mucho más elegante que lo que se han hecho. Ustedes tienen Santo Domingo Norte. Sí. Correcto. Pero yo no sé si el alcalde quiera preferir reelegirse. Entonces habría que ver, Gregory, en los próximos meses que ya comienza a abrirse ya la posibilidad de candidatura. Bueno, y cuando te señale, como tú me prometes, volverme a traer, cuando te señale yo te digo, sí, tiene esa cualidad para ganar. Hay la modalidad en esta ocasión de que los regidores llevan candidaturas separadas, distinto a las otras elecciones anteriores, donde iba mezclada la boleta completa. Del arrastre con los regidores. Ahora es distinto. Ahora va individualizado. Cada regidor ha de contar con su propia votación. Sí. Bueno, eso tiene ventaja y desventaja, porque a veces ponen a competir entre los propios miembros de un partido político. Es una desventaja, tiene la ventaja de que la comunidad elige a sus representantes y sabe a quién exigirle. Tú y yo vivimos en el Distrito Nacional y el camarógrafo y todo. No sabemos a qué regidor exigirle, ¿verdad? Entonces así se da en el país. El mío yo no lo conozco. Bueno, ni yo tampoco. En cuanto a el trabajo de crecimiento, ya ustedes en 2 ocasiones distintas han renovado frente a la Junta Central Electoral el padrón que hacen levantamientos y lo van actualizando. Ustedes en la Fuerza del Pueblo tienen previsto, antes de que finalice el año, actualizar el padrón de miembros. Permanentemente se está, la cantidad de gente que se acerca a uno a decirle que quieren ingresar son inmensos. Y a veces, por ejemplo, en mi caso particular, me ha tocado abrir mi computadora y llenar una serie de datos directos, ayudando a las personas directos que quieren buscar mecanismos de cómo ingresar a la Fuerza del Pueblo. Y eso se da a nivel nacional. La gente quiere y tiene voluntad de participar, ser parte de las decisiones que se van a tomar en el 2024. Lo quieren hacer con compromiso, con responsabilidad. Tienen visión de que la situación actual no es la que ellos aspiraban, que aspiran a una sociedad mucho mejor, a una gobernanza mucho más equitativa, que más oportunidades y menos exclusiones. Entonces la gente se cansa a veces cuando le prometen cosas, prometen y siempre la misma promesa. Yo he visto un solo caso, el mismo caso, prometerlo 4 veces y transcurre el tiempo y no hacen eso. Eso es horrible cuando uno ve esas cosas. Bien, vamos a hacer una pausa, Daris. Al regreso trataremos la parte donde precisamente vienes mencionando ahora, recién, sobre las expectativas que puede haber llenado o no la actual gestión de gobierno a un poquito más de 2 años de ejercicio. Continuamos en breve con Daris Javier Cuevas, del partido Fuerza del Pueblo.
Estamos, Daris, a algo más de 2 años de gestión de gobierno. ¿Cuál expectativa a ti, como profesional de la economía, ha sido satisfecha y te sientes agradado con el manejo que le ha dado el gobierno? Te voy a poner un ejemplo con la situación de la crisis en los precios del petróleo a nivel internacional y lo que ha tenido el actual equipo económico que hacer con el subsidio. Ya. Mira, si yo te digo que, por ejemplo, el actual gobierno, el presidente, me decepcionó, yo te hablo mentira porque yo no tenía expectativa de que él iba a hacer cosas. Yo no la tenía, ni mucho menos la tengo para lo que queda. Ahora, hablándote de manera colectiva y como me pide una opinión como economista, yo te puedo decir lo siguiente. Mira, en la profesión de economía, nosotros los economistas manejamos lo que se llama la política económica, que son las herramientas con que interviene el gobierno en una economía, sustentada en la parte fiscal y la parte monetaria básicamente, y de ahí define todo el espectro de política que va a ejecutar el gobierno. Entonces, independientemente que el gobierno entró en medio de la crisis, que fue una realidad, resulta que el gobierno no cambió un ápice, el actual gobierno no cambió un ápice de lo que era la política económica de la administración anterior, en ninguna de las áreas. Lo he visto que han dicho del gasto público y cuando uno examina el gasto público se da cuenta que es lo mismo, ¿verdad? Digamos por el lado fiscal. La política de endeudamiento, ¿con qué se estrenó el gobierno? Se estrenó con la emisión de un bono soberano de 3.800 millones de dólares en el primer mes que asumió la presidencia, y de ahí la cantidad de emisiones de deuda soberana casi igualan ya al gobierno anterior. Entonces, la política fiscal es una de las columnas de la política económica. La otra columna es la política monetaria, que tienen que ir combinadas. Pero resulta que esto no podía cambiar, ni puede cambiar radicalmente, por el hecho de que las mismas autoridades monetarias son las mismas que estaban anteriormente. Entonces ya hay, por un asunto de coherencia con la política monetaria, digamos, ahí la única variación que se dio fue con el asunto de la emisión de billetes, fruto de la crisis sanitaria que había y que había que modificar algunos elementos de política monetaria. Después, fuera de ahí, el gobierno está haciendo las mismas cosas de la administración anterior y lo único es el cambio de figura con algunos elementos éticos de lo que tú mencionaste al introducir el programa. Es decir, por lo menos hay que reconocer que el presidente guarda la prudencia en algunas cosas con relación a la administración anterior. Entonces, fuera de ahí, yo no he visto nada y por eso es que tú no ves un cambio significativo. Ya ahí el manejo del gasto, la parte de la corrupción, se han producido en muchos casos parecidos, superior al anterior. El hecho de que, por ejemplo, se destinen recursos, a mí no me agrada mucho, que no es buena idea de política fiscal, de que el gobierno intervenga directamente con los ayuntamientos. Eso es una violación constitucional. Está violando también una ley. Y yo siempre me gusta repetir esta palabra en los conversatorios. Los presidentes de la República gobiernan es con la Constitución de la República en la mano, porque por ella jura. Por encima de todas las leyes, le jura a la Constitución, porque el presidente de la República se debe a la Constitución de la República. Es igual que a veces yo veo militares de alto rango haciendo reverencia a los presidentes. No, los militares tienen que hacerle reverencia a la Constitución de la República, porque a ellos se debe y por eso tienen jerarquía
constitucional. Entonces, el presidente, cuando, por ponerte un caso, cuando interviene con los ayuntamientos, lo hace fuera de ley. Usted quiere que los ayuntamientos tengan más dinero, entonces vamos a hacer que la ley se cumpla y hay una equidad para todos, no para el que es acólito conmigo y le suelto el dinero del Estado directamente a las partidas de la presidencia. Así no, así es violación. Y esa asistencia a los ayuntamientos no ha sido equitativa, independientemente de quien ostente la alcaldía. Mira, uno lo que ve que esos aportes fuera de lo que son del mismo partido tienen como objetivo es sustraerlo. Para decirlo en un buen dominicano, comprarlo, ¿verdad? Son sacarlo económicamente. Y yo me gusta mejor sustraerlo, ¿verdad? Como más diplomático. Y uno lo ha visto. Entonces, enseñan que la práctica política es un negocio. Y eso como que uno no lo concibe. Había la expectativa, porque ya se había previamente en el proceso electoral, el PRM había indicado que se abocaría a aplicar una reforma fiscal una vez llegado al gobierno. Esa decisión de postergar la reforma fiscal, ¿consideras que fue apropiada? O si te hubiese tocado recomendar una decisión en ese sentido, ¿le hubieras dado el visto bueno o posponerla como se hizo? Un trago amargo para el gobernante, porque cualquier reforma de carácter fiscal, que yo digo en la República Dominicana es tributaria, porque es buscar ingresos por los impuestos. Pero bien, vamos a verlo como quiera que lo quieran emitir. Entonces, los gobernantes deben hacerlo, como dicen, a tiempo, el timing. 2020, el momento, la circunstancia que había. Ahí te voy, 2020, entonces se presentó una coyuntura muy desfavorable, hay que reconocerlo. Sin embargo, las cosas, en la medida que fueron teniendo más holgura, ya se visualizaba un panorama orientado a recuperar la economía, y ahí se presenta el presupuesto del 2020 al 21, y el presidente de la República trató de colocar una reforma tributaria camuflada. Ahí vino la desconfianza. Cuando yo vi eso, no es eso, es esto que yo voy, pero no miren lo que usted está diciendo aquí es otra cosa. Entonces, se ha repetido varias veces de tener la intención de algo, pero entonces lo quiero pasar oculto, y así no. Si estamos en el momento de predicar la transparencia es para todo. La transparencia no es un discurso, no es un trozo de poesía que tú la vas a repetir, son hechos, son realidades que hay que demostrarla permanentemente y dejar impronta, porque mira, todo aquel que dirige no tan solo la presidencia de la República, sino cualquier institución, lo que tú tienes que hacer no es la voluntad tuya, es verlo más allá de cuando tú no estés, que se quede como lo conocemos como un legado. De nada sirve pasar por la presidencia, pasar por una institución pública, si cuando tú terminas de pasar por ahí no hay un legado, no hay un referente, no hay que tú hiciste el transfer del cambio hacia el que venga, siga, continúe, porque aquí lo que debe primar es la continuidad del Estado. Y tú sabes muy bien, Gregory, que permanentemente la continuidad del Estado se interrumpe hasta con un simple cambio de funcionario de uno a otro, se interrumpe. Imagínate tú del presidente de la República, y eso lo vemos. Cuando nosotros vemos que, por ejemplo, un gobierno termina y un gobierno no puede dar por concluido todas las obras a que se aboca, pero tampoco puede restringir obras que requiere el país porque le queda un año, 4. Entonces, el que viene lo interpreta, que eso es propiedad, un sello del que estaba, lo paralizo, y ahí te explica
por qué tantas escuelas, después de introducir tantos recursos, entonces no son terminadas. Ya. Y eso es penoso porque tú estás mirando ahí los impuestos que tú, yo, el otro, aquel, pagamos. Entonces, el criterio de continuidad de Estado debe prevalecer por encima de todo, así como prevalece la supremacía de la Constitución de la República, así mismo debe prevalecer la supremacía de la continuidad de Estado. Y esa es una debilidad que tiene el Estado dominicano o los dirigentes que llegan al Estado dominicano. En las últimas semanas, pasando a un efecto de política internacional, los precios en el petróleo han ido modificándose a la baja. ¿Eres partidario de que se mantenga el subsidio actual para los combustibles? Mira, la política de subsidio es una política obviamente que tiene que ir conectado con las situaciones, dificultades que vive la población. Tú le quitas el subsidio a la factura eléctrica y el presidente de la República vuela en fracciones de segundo, porque la cantidad de masas que van a protestar hacia la calle es indetenible. Entonces, la política de subsidio, mantenerlo o desmontarlo es muy delicado. En una población muy alta del país que se acostumbra a no pagar una factura eléctrica, hay parte del país que no saben de dónde se paga una factura eléctrica porque están subsidiados, no se paga. Entonces, tú quitárselo de repente, ponerlo a pagar, entonces te crea ese problema, ¿me entiendes? Entonces, resulta que en este caso, la política de subsidio no importa el comportamiento de los precios del petróleo, ha de mantenerse lo más prudente. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa donde el petróleo, tú no te puedes enamorar del petróleo porque te baje $15, 20 o 30. En cualquier momento vuelve para atrás. En el 2014 hasta el 2016-17, el barril de petróleo fue descendiendo hasta llegar a $25. En la pandemia ahora, fruto del parálisis internacional de la economía, comenzó a descender el barril de petróleo. Cuando la economía se recupera, mira qué situación más inverosímil. En la pandemia llegó a tener precio negativo. Exacto, por momento. mira lo inverosímil. La recuperación de la economía trae consigo el disparo de los precios de los combustibles. Y es normal porque toda esa demanda acumulada y la que requiere el momento te iba a provocar mayor cantidad de petróleo vendido. Entonces el petróleo además es un mecanismo especulativo, se presta a la especulación a nivel mundial. Gente que compran petróleo que lo van a utilizar en 30 años, teóricamente, Sí, que nunca sí, lo van a ver, claro, en claro. papeles se quedan, que es lo que se denomina economía de casino. ¿Entiendes? Son papeles nada más que se utilizan. El nivel de ejecución presupuestarias en base a los gastos de inversión acorde al presupuesto de este año, llegando al mes 10, ¿qué opinión te merece? Mira, tú has visto la introducción del presupuesto complementario, ¿verdad? Uno de los beneficios o una de las grandezas que trae a la República Dominicana la reforma constitucional del 2010 es precisamente introducir la figura del presupuesto complementario. Eso no existía hasta la Constitución del 2010, cuando el presidente de la República tiene de frente ya 6, 7 meses acumulados del año, se da cuenta que los ingresos proyectados no son suficientes para concluir el año, entonces la propia Constitución le da esa facultad de poder modificar una parte, no toda, del presupuesto y manejar cualquier posibilidad de ingreso, pero en esta situación, como bien dijiste ahorita, la reforma tributaria o fiscal se hace un poco incómoda. Entonces, son precariedades. El único problema que yo he visto, y hasta me llama la atención ver al director del presupuesto, es que el presupuesto tú no tienes que equilibrarlo como si fuera
un vehículo que tiene que ser forzosamente equilibrado. Si no, tú tienes que manejarlo, bueno, y si la propia situación te va diciendo que tiene que gastar más, que tiene que buscar más ingresos, entonces tiene que asumir que va a haber un déficit presupuestario para concluir el año. ¿Quién previó el paso del huracán en esta semana? Nadie lo previó. ¿Qué significa eso? Gastos adicionales. ¿Qué está pensando el gobierno, que ya lo han dicho? Recortar algunas partidas de otras áreas para poder enfrentar eso. Entonces, esa es una razón poderosa para tú no pensar y esquematizarte de que el presupuesto debe ser rígidamente equilibrado. Eso no es posible. Siempre va a ocurrir eso. Y además eso no es pecaminoso. ¿Entiendes? Entonces, el gobierno lo que debe entender esas realidades. Un factor que yo siempre observo, que no creo que es muy favorable, es que, por ejemplo, en el gobierno comienzan a hacer comparaciones de decir, bueno, esto es histórico. No, todo es histórico. Y no hay que decir que nunca se ha hecho, porque es primera vez que yo vengo a tu programa, entonces eso es histórico, ¿verdad? Cierto. Entonces siempre va a ocurrir algo nuevo. Y en eso el gobierno se ha perdido desde el inicio en querer comparar. Y no, el gobierno lo que debe visualizar, pero uno a veces se queda callado porque de nada sirve querer decirle la cosa a quien no quiere entender. A propósito de la ley de presupuesto prevista para el otro año, el año entrante, esa configuración, esa propuesta, en sentido general, ¿qué te parece con respecto a lo que necesitamos y podemos? Mira, los presupuestos siempre van a crecer. El presupuesto de un año a otro aquí en el mundo siempre va a ser mayor que el anterior, hay mayor necesidad, la economía es muy distinta, el gasto público va a aumentar. Por tanto, los gobiernos tienen su mecanismo, tienen una ley, la ley de presupuesto que regula, tienen una constitución que le da jerarquía constitucional al presupuesto y tiene un órgano, ¿verdad?, que es la Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Hacienda, que son los que van perfilando las posibilidades de ingresos y gastos. Tú nunca vas a ver un presupuesto de un año en ejecución igual al que se proyecta para el año, siempre va a ser mayor. ¿A dónde está el problema? Las partidas internas y externas, las inversiones que va a hacer el gobierno, cuál es la prioridad que tiene el gobierno en materia de inversión pública. Entonces ya el gobierno lo define en su presupuesto, por eso es que el presupuesto es la herramienta financiera más poderosa que tiene el Estado. Y en ese sentido, bueno, el gobierno visualiza que el presupuesto del 2003 es de 1.183.000. Eso es lo que el gobierno visualiza que puede gastar y ellos identifican de dónde se puede financiar eso, si con recursos, con nuevas partidas y además si se van a financiar con recursos externos, cómo lo van a hacer. Normalmente lo que están haciendo los gobiernos de América Latina y República Dominicana del 2013 hacia acá es nuevas emisiones de bonos soberanos. De manera que por el tamaño del presupuesto del 2023, yo me atrevo a adelantarme a pensar que en el gobierno ya está concebido algunas 2 o 3 emisiones de bonos soberanos. ¿Necesarias? Tienen que completar el presupuesto. Cuando tú no tienes ingresos, cuando tú tienes que gastar 100 pesos y nada más tienes 80 y tienes que hacer el gasto obligado, tienes que buscar la fuente. Siempre me he preguntado, ¿y por qué a Balaguer no le pasaban esos grandes inconvenientes? Bueno, hay muchas razones distintas. No teníamos la ley de presupuesto que tenemos hoy, no tenemos la constitución, no había la constitución que tenemos hoy, las necesidades del país, el tamaño de la economía, las fuentes internacionales de financiación no son las mismas y bueno, ahí viene el criterio
el criterio de Balaguer. Creo que ha sido los presidentes que lo sucedieron han tenido criterios muy distintos. Todos esos factores influyen para uno analizar, pero Balaguer entendía su época, él la entendía y la concebía como él la entendía. ¿Rendía más el dinero en esa época o ahora? Si Bueno, quieres no lo respondas. No, pues en ese momento, imagínate tú, el último presupuesto que Balaguer dejó fue de 21.000 millones de pesos. Y mira por dónde vamos. 21.000 millones lo tiene la Dirección General de Catastro. Exacto. Bien, señores, vamos a unos minutos que nos restan de programa después de la pausa comercial para conversarlos con Javier Daris Cuevas. Daris Javier Cuevas, de la Fuerza del Pueblo. Le invertí los nombres, pero es el mismo Daris. Daris Javier, tenemos que para este año, que ya nos quedan apenas un par de meses, 3 meses, la economía dominicana está prevista crecer entre un 5 y un 5.5%. Me gustaría que desarrolles un poco ese aspecto. Mira, tú sabías que la economía dominicana tiene 4 décadas creciendo alrededor de un 5%, 5.5% en promedio. Sí, cierto, claro, claro. O sea, es, digamos, reencontrarse con el patrón de crecimiento. Eso está bien. Pero para ser más victorioso, sería bueno que eso aumente, ¿verdad? Porque mientras más aumenta, más crece la posibilidad de crecer el empleo, hay mayor posibilidad de más cantidad de bienes y servicios y por supuesto el gobierno recauda más, ¿verdad? Eso sería interesante, pero lo que estamos viendo es eso, es moviéndose alrededor de ese círculo del 5.5%, que es el patrón de crecimiento histórico de la República Dominicana. Eso sí es histórico. ¿Por qué ningún gobierno ha podido con éxito enfrentar, combatir, morigerar la informalidad laboral? Bueno, eso tiene explicaciones multifactoriales. Ahí entra el adiestramiento de las personas, entra cómo la gente ve el mercado formal. O sea, si a una gente ingresa al mercado formal, el mercado le está pagando las aspiraciones financieras que una persona tiene, si es el sector público, el sector privado, entra el factor horario, ¿verdad? Entrar a una institución a las 8 de la mañana, salir a las 7, entonces conduce a mucha gente a tener lo que se llama su propio negocio. Y muchos de esos negocios también responden a la informalidad. Pero hay otra persona que el mercado formal se le cierra por múltiples situaciones y ahí se ha agregado, por ejemplo en la República Dominicana, el factor edad, se ha agregado también la preparación en la medida en que se informatiza a las instituciones públicas y privadas y las personas no tienen esa capacidad, entonces el mercado no lo acepta y se va a la informalidad. Y eso es un lastre que está en la región de América Latina, no es propio de la República Dominicana, es de América Latina. La pandemia sacó ese flagelo, lo sacó y lo puso a la vista de todo. El mundo completo, el mundo desarrollado, se conectó en poco tiempo y fue orientado hacia el teletrabajo. La República Dominicana tuvo un teletrabajo muy reducido. Incluso las universidades tuvieron dificultades. Oye, los centros académicos superiores tuvieron dificultades en principio.
ni decir de los colegios, la escuela pública. Fíjate que en un momento dado hubo docencia hasta televisada. Sí. Entonces, esa Hubo todo docencia, un año lectivo bajo ese método. ese modelo televisado no tiene la misma efectividad que una docencia virtual. Y además sorprender a la población estudiantil con eso no fue tan simple. Eso, detrás de eso, precisamente lo que estaba es esa debilidad, esa fragilidad en la conexión que podían tener, además el acceso. Ahí entraba el asunto de electricidad, el manejo de los dispositivos. Nos dimos cuenta inmediatamente que los alumnos tienen destreza en el uso del celular para manejar las redes, pero no así para el provecho reproductivo del conocimiento como es la virtualidad. Entonces, todos esos factores salieron a relucir de una vez. De manera que todavía tenemos que avanzar en eso, hay que preocuparse. Qué bueno que los jóvenes entre 14 y 16 años ya están en la fase final de la secundaria, en más de un 98%, pero todavía falta mucho, Gregory. Hay economistas respecto al tema de la informalidad laboral que nosotros anda, no sé si estés en ese mismo tenor de opinión de que es más de un 50%. El código laboral vigente nuestro fomenta la informalidad. Hay economistas que plantean esta situación. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que es muy cuesta arriba, muy forzoso, muy pesado, cargar, por ejemplo, con los pasivos laborales que crea un empleado. Ah, bueno, ya. En ese aspecto. Ya, mira, ahí tú estás refiriéndote con relación al artículo 80, 81 del Código Laboral sobre las prestaciones. Y ya es un criterio no de economistas, de empresarios. Para los empresarios eso es un torniquete hay economistas, para despedir. Claro, pero hay la economistas defienden, también que la no, defienden. La sí, por ejemplo, defienden. José Luis Malcún dice que imposible poder tener un incremento de formalidad en el mercado laboral bajo lo establecido en el código en ese aspecto. No, bueno, eso es una verdad de Malcún. Ya. Él cree en eso. Ya. Pero hay mucha gente que no creemos en eso. Al Ya. contrario, los beneficios laborales, yo estoy convencido, por ejemplo, que criterios laborales para modificar el código laboral, digamos, toda modificación debe estar orientada a incorporar nuevos beneficios, no a reducirlo. Me extraña que Loy Malcún diga que la situación del código laboral en estos momentos es una retranca para auspiciar un mercado laboral más formalizado. Sí. Eso no es, bueno, es un criterio personal que hay que respetárselo. Pero ¿tú como empresario qué dirías? No, yo no soy empresario. No, en el hipotético caso. Yo me si haces un ejercicio economista y te conviertes en empresario, puedes cargar con un manejo adecuado, teniendo esas responsabilidades encima la parte que tiene que ver con la contribución de la TCS. Bueno, tendría que ubicarme, habría que ver experimentándome como empresario, a ver cómo lo pienso, pero así un ejercicio simple, rápido. Yo te puedo decir que los criterios empresariales deben ser más flexibles, porque al final del día se beneficia. Cuando tú tienes empleados que reciben beneficios, ese empleado puede rendir más, se identifica más con la entidad, con la empresa, ya sea pública o privada. Las personas tienden a rendir más por estímulo. Las personas cuando trabajan les gustan ser valorados. Entonces, esos elementos deben ponderarse. Yo entiendo que sí, que los empresarios procuran tener beneficios, ¿verdad? Tener plusvalía, pero también deben pensar en que su empresa funcionan, operan, porque ahí hay unos trabajadores que están ahí. Pero me extrañó mucho. No había visto eso, sí. Nada más porque tú me lo dices. El criterio del señor Malcún me extraña muchísimo,
porque he visto trabajo de él hablando de equidad laboral, de equidad y de disminución de desigualdad. Entonces, uno de los elementos que contrarresta la desigualdad son eso. Ya. La perspectiva para 2023, la economía dominicana en estos 2 minutos restantes, en este minuto restante. Mira, se presentó algo inesperado de nuevo. El ciclón afectó áreas que forman parte de la actividad productiva, de la actividad económica del país. El turismo queda resentido de nuevo. La zona, fíjate que la zona costera, donde están los hoteles, la parte de mayor turismo, lo afecta bastante. Las proyecciones hasta ahora que hay, el crecimiento sea de 5.1%, pero siempre he sostenido como analista de que una economía no está bien mientras tú tengas precios elevados. Y ahora mismo lo que hay es un forcejeo para que la inflación no crezca más del nivel que está, porque a veces la gente interpreta mal y cree que los precios van a bajar la mitad o menos de lo que se está vendiendo al día de hoy, y no es así. Cuando te anuncian que la inflación fue de 4, de 2 puntos, de lo que sea, lo que te está diciendo es que al compararlo con otro periodo, te está creciendo los precios a ese ritmo, no que te bajó. Entonces la gente lo malinterpreta. Entonces los medios de comunicación titulan baja la inflación. No, se detuvo el crecimiento de la inflación, que es diferente. O el ritmo de crecimiento se desaceleró. Ya. Pero cuando tú vas a comprar el café, cuando tú vas a comprar la cosa, cuando vas al supermercado, tú dices, pero ¿cómo fue que bajó? ¿Dónde fue que bajó? Entonces, todas esas cosas hay que tener cuidado, y ahí la comunicación, la forma en que se comunica las cosas, y más cuando se tratan de cifras, tiene que ser muy cuidadoso. Bien, Daris Javier, gracias por haber estado conmigo acá en la hora 22. Un honor, Gregory. Bien, señores y señores, mañana otra entrega más de este programa, la hora 22. Les espero.